pastores que están conectados a través de WhatsApp y esperando lo que el Señor quiera darnos. Así que le podría citar la misma palabra a mi pastor que le citó Cornelio a Pedro. Estamos reunidos delante del Señor y de estos testigos para oír lo que el Señor te ha dicho que diga, pastor. Así que, bienvenido. Pastor José, disculpe, ¿podemos ahora silenciarnos ahora que va a entrar el pastor? Todos silenciarnos para que no interrumpamos la palabra. Gracias, Pastor José. Ok, súper bien. Muy bien, pues muy buenas noches. Dios los bendiga. Espero que me estén escuchando bien. ¿Sí se escucha bien? Se escucha bien, pastor. Se escucha bien. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Me siento muy contento de estar en esta pastoral de un país tan hermoso que amamos con todo nuestro corazón, que el Señor nos ha permitido ser parte e ir a hacer trabajo a este hermoso país. De antemano les ofrezco la honra y el respeto que todos y cada uno de ustedes me merecen. Agradezco al pastor José Vidal por esta invitación. Me siento muy privilegiado por este hecho. Y bueno, quisiera traer algunas palabras directrices que puedan ser de bendición en un tiempo particularmente como el que estamos viviendo. Sin duda alguna que esto es algo que no estábamos nadie, absolutamente nadie, preparados para vivirlo. Más sin embargo, hoy estamos siendo parte de este escenario tan complicado alrededor del mundo. Y quisiera darle un poquito una panorámica, primero para que a los que no me conocen, soy médico de profesión, soy médico cirujano con una especialidad en cirugía bariátrica, tengo una maestría como monitor clínico investigador y en el ámbito espiritual, en el ámbito religioso, pastoreo 2 iglesias yo directamente y tenemos una red de pastores a los que le brindamos cobertura, una red a nivel internacional en Estados Unidos, en México, Centroamérica, Suramérica y Europa. Y pues muy honrado de poder estar aquí con ustedes y poder compartir una palabra que yo creo que puede servir de bendición para sus vidas, para sus ministerios, pero sobre todo para lo que está por venir en las próximas semanas, meses y probablemente por algunos años. Sin duda alguna que hoy estamos hablando de una nueva normalidad. Yo le llamo una mal llamada nueva normalidad, porque muchas cosas no volverán a ser igual. Primero quiero darles una parte médica que yo espero que les sirva de algo, que es muy importante, muy interesante que ustedes lo sepan. Primero ustedes tienen que saber, porque mucho se ha hablado de este virus, de esta pandemia, si es un mito, si es un invento, si es un asunto que tiene que ver con el nuevo orden mundial, si es algo que tiene que ver con los acontecimientos de los últimos tiempos. Quiero primero entrar en el ámbito médico y decirle que este virus es real. Trabajo con un grupo de científicos aquí en México que nos dedicamos a la investigación médica para la actualización de los médicos de diferentes profesiones. Y bueno, hemos estudiado por mucho tiempo y hemos hecho investigación de muchas cosas en el ámbito de la salud. Hemos hecho diagnósticos de salud del país para los presidentes de nuestra nación. Y en ese sentido quisiera decirles que ustedes tienen que saber que el virus es real, el virus es altamente contagioso, el virus existe, no es un virus inventado. Esto tiene que ver un poquito con los temas que estamos viviendo en las últimas temporadas. Se cree científicamente que muchos de estos virus están en zonas donde el hombre terriblemente ha ido invadiendo selvas, bosques y los propios árticos
los polos que están sufriendo por el calentamiento global, y estos virus quedaron ahí congelados por mucho tiempo y ahora empiezan a mutar hacia animales y después a personas. Y bueno, en este sentido, ustedes tienen que saber que el virus es real, que el virus existe, es muy contagioso. ¿Quién se debe cuidar? Se deben cuidar las personas de edad avanzada, mayores de 60 años, hipertensos, diabéticos, personas con enfermedades pulmonares previas como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Quién se debe cuidar? Pacientes que han sufrido de asma, personas embarazadas, los niños, es decir, todos aquellos que tienen una condición preexistente o un factor de riesgo tendrían que tener más cuidado. Si no, no va a pasar más que los síntomas de una gripa y va a pasar en unos 7 a 10 días sin ningún problema y van a salir adelante solo tomando medicamentos sintomáticos. Entonces, primero, en principio, les hablo porque ha habido mucha resistencia. Acá en México se vivió, en Estados Unidos también se vivió, donde los pastores se rehusaban a acatar las medidas sanitarias de los departamentos de salud que el gobierno estaba indicando. Se rebelaron fuertemente, hicieron una apologética muy fuerte acerca de este tema hasta que empezó a haber casos de pastores afectados que lamentablemente perdieron la vida, hermanos de iglesias, y ahorita estamos teniendo, para que tengan una idea, uno de los momentos más críticos de esta pandemia para todo Latinoamérica. Estamos en un pico terriblemente malo desde Estados Unidos, que en estos días está otra vez viviéndose una locura. Para que ustedes tengan una idea, yo vivo aquí en la frontera de México con Estados Unidos. Estoy a, ¿qué les digo? 5 kilómetros y estoy del otro lado. Y ahorita se vive un pánico terrible otra vez, hay desabasto en las tiendas porque ha habido un incremento terrible y se cree que otra vez van a llamar a cuarentena a Estados Unidos, y México está en las mismas condiciones. Pero bueno, dejando el aspecto médico, el aspecto de esta pandemia, quisiera hablar un poquito en el ámbito de lo espiritual. ¿Cuál es el problema que está enfrentando la iglesia y qué es lo que va a enfrentar en las próximas temporadas? ¿Qué es lo que va a enfrentar en el próximo tiempo? Sin duda alguna, lo que hoy estamos viviendo es algo que es fruto del sincretismo religioso. Pastor, se le silenció el micrófono. Pastor Ezequiel. Sí, parece que alguien le picó allá. Ahí sí. Bueno, ok, ahí me escuchan de nuevo. Les decía, mis queridos pastores, que toda esta confusión que se vive, esta desorientación que tenemos hoy en el ámbito eclesiástico, se está viviendo en todo el mundo. No es solamente algo propio de Chile o de México. Se está viviendo toda una confusión. Hay muchas voces hablando, hay muchas opiniones, hay muchas cosas que se están gestando, pero muchas de ellas no tienen un fundamento, no tienen una verdad. ¿Por qué la iglesia está viviendo esta temporada una serie de confusiones, una serie de desaciertos y sobre todo una clara visión de lo que la iglesia va a tener que hacer en los próximos meses? Lo que estamos viviendo es ahora producto del sincretismo. ¿El sincretismo qué es? Existe desde los días de Pablo, donde se trata de amalgamar la religión cristiana con costumbres paganas. Y esto es parte de lo que estamos viviendo hoy en los escenarios a nivel mundial, y que esto ha provocado que tengamos un pensamiento teológico pendular. Es decir, la iglesia se va a los extremos. La iglesia no ha logrado tener un equilibrio. Estamos por ahí alrededor de 30, 40 años que la iglesia a nivel global entró en un tiempo de reforma.
pero siempre que hay una reforma, históricamente, ustedes lo pueden ver a través de la historia de la iglesia, siempre que hay una reforma, hay una contrarreforma. Es decir, hay un grupo de pensamiento de iglesias que se oponen a una reforma. Entonces, ¿eso qué provoca? Que haya un pensamiento teológico pendular, que no hay un equilibrio, no hay un punto medio. ¿Qué es lo que está pasando ahora en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia? Estamos viviendo lo que pasó, escuchen esto, muy interesante. En el libro de Génesis, ustedes conocen que Adán es el prototipo de Cristo, y Adán, que representa el cuerpo de Cristo, tuvo que ser puesto en un sueño, y en medio de ese sueño se sacó a la novia, se sacó a la esposa. Una versión mejorada, una versión corregida, perfecta, la mujer. Lo que está pasando ahora es justamente eso, de una iglesia que estaba dormida en términos universales. No hablo de una denominación, hablo de la iglesia en el mundo. Una iglesia adormecida. Ahora el Señor va a comenzar a sacar a la novia preparada para enfrentar los desafíos y los retos del último tiempo. Entonces, mis queridos hermanos, es muy importante que nosotros tengamos un conocimiento un poquito más estricto de la palabra. Fíjese, lo quiero llevar a una porción bíblica muy interesante. Me voy a permitir leérselas en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 11 y 12. Mira lo que dice esta palabra. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Me llama mucho la atención que en la Biblia está esta connotación de la palabra hablando de conspiración. Pero fíjese lo que está diciendo el profeta. Está diciendo, dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Mis queridos hermanos, sin duda alguna, nadie estaba preparado para esta pandemia. No estaba absolutamente ni los gobiernos, ni los presidentes, ni la comunidad científica, ni los médicos. Nadie estaba preparado. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Sentimientos de miedo, de temor, de pánico y algunas veces de indiferencia. Hoy la iglesia tendría que convertirse en esencial, siendo sal y luz al mundo que está agonizante. ¿Estaba la iglesia preparada o estábamos viviendo un evangelio o un cristianismo muy cuadrado que nunca ensanchó sus horizontes? Y hoy estamos ante un reto, ante un desafío muy grande para la iglesia. La iglesia, al igual que el gobierno, los presidentes, los sistemas de salud, la comunidad científica, no estaban preparados. Hace 100 años que no teníamos una situación como esta. Ninguno de nosotros había estado pastoreado en una condición tal. Entonces, ¿la iglesia estaba preparada? No, no estaba preparada la iglesia. Estábamos viviendo un evangelio, un cristianismo muy cuadrado, que nunca quiso ensanchar sus horizontes. Faltos de revelación. Escuche, estoy hablando de la iglesia en todos los contextos. Tengo la gracia del Señor, la oportunidad, la bendición del Señor de viajar por varios continentes y esto es un panorama general. Le estoy hablando un cuadro muy general de lo que estaba viviendo en el evangelio. Si usted cree que Estados Unidos es la superpotencia del cristianismo y de la obra misionera, no, mis queridos hermanos, en Estados Unidos se están cerrando muchas iglesias históricas, iglesias de muchos años. Yo visito muchas ciudades donde tenemos nuestras congregaciones, donde tenemos nuestras iglesias,
Iglesias históricas, emblemáticas, icónicas en los Estados Unidos se están cerrando. Lo mismo pasa en Inglaterra, lo mismo pasa en España, está pasando en otros países de Latinoamérica. Mis queridos hermanos, la iglesia no estaba preparada y esto le va a traer un gran desafío a la iglesia. Falta de revelación de la progresión que la iglesia debería de tener. El ejemplo más claro, aunque Josué y Moisés, ambos tenían el mismo Dios, tenían la misma misión, tenían el mismo objetivo, llevar al pueblo a un lugar de destino. Lamentablemente la iglesia de Moisés muere en el desierto, pero la iglesia de Josué en unos cuantos días está peleando con gigantes, está metida en la tierra de sus promesas y termina repartiendo y cumpliendo la misión. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia de Moisés y la iglesia de Josué? Moisés se aferró a defender lo que Dios no defendía. Josué parece que aprendió de la iglesia de Moisés y entonces hizo cambios, hizo una transformación, una progresión. La iglesia tiene que progresar. Escuche esto, no estamos hablando de cuestiones doctrinales, nos queda claro, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. No estamos hablando de adoptar las corrientes del mundo, no, estamos hablando de tomar a la iglesia con las raíces de nuestra fe cristiana, con el escenario profético de los tiempos que estamos viviendo ahora. Ese es el punto clave, retomar, porque reforma significa volver a darle forma a algo que en el camino se desvirtuó, darle forma a algo que en el camino lo cambiamos. Todos creemos, escuchen esto, todos creemos que tenemos la doctrina correcta. Todos creemos que nuestra fe de doctrinas es la correcta. Pero ¿de dónde viene nuestra fe, queridos hermanos? Para con nosotros poder tener claridad en la interpretación, en la exégesis bíblica, tendríamos que saber que nuestras interpretaciones tienen un contexto gramatical, histórico y literal, que si nosotros no nos adentramos al idioma, a la filología, a la gramática, a la lingüística de la palabra, vamos a tener cosas aprendidas que vinieron de algún pueblo, que lleno de símbolos, figuras, imágenes, de una cultura. De hecho, nace nuestra fe de una cultura hebrea y luego tiene sumada la historia con sus situaciones, con el momento cultural que estaban viviendo en cada vez que se hizo una interpretación bíblica, en cada vez que se trató de aclarar un libro. Entonces, en realidad, tenemos nosotros que, con mucho cuidado, empezar a discernir, tomando las raíces del cristianismo, de la iglesia primitiva y adaptarlas al panorama profético de lo que Dios quiere hacer en esta nueva temporada. El otro gran problema que la iglesia ha tenido es la falta de unidad. Mis queridos hermanos, en varias naciones de Latinoamérica han estado pugnando en medio de esta pandemia porque la iglesia sea reconocida como esencial. ¿Sabe por qué no se logra? Yo mismo tuve reuniones con gobernadores de estado, con diputados, senadores en medio de esta pandemia, tratándoles de convencer que la iglesia sea reconocida como una actividad esencial, como sucedió en Estados Unidos. ¿Y sabe qué me dijeron? El gran problema de ustedes los evangélicos es que tienen un problema de desunidad impresionante. Iglesias llenas de protagonismo nos están trayendo hoy muchos problemas. ¿Por qué? Porque no queremos sumarnos a nada donde yo no soy el que voy a figurar. No queremos apoyar ningún proyecto, ni siquiera de nuestras propias redes ministeriales o de nuestros propios concilios. No los queremos apoyar si no soy yo la figura protagónica. La iglesia ha sufrido y va a seguir sufriendo
mucho si nosotros no hacemos ajustes en este tipo de cosas, en la revelación progresiva que tiene que tener la iglesia para este tiempo, en el trabajo de unidad que el cuerpo de Cristo necesita, aún en las organizaciones de muchos años, es sumamente importante esta parte. Luego lo otro, hoy tenemos muchas iglesias que están afectadas económicamente. De hecho, déjeme le digo algo. Algunas iglesias en este tiempo van a desaparecer. Ustedes ahorita puede ser que no lo vean, pero espérese un poquito de semanas o meses. Iglesias van a desaparecer. Iglesias que tenían malos procesos administrativos de sus finanzas van a desaparecer. ¿Sabe por qué la iglesia en Estados Unidos ha hecho la obra misionera de manera importante como lo han vivido por siglos? Porque tienen algo que en Estados Unidos le llaman good practices. En español, buenas prácticas. Tienen procesos administrativos impresionantes con el tema de las finanzas. Lamentablemente la iglesia en Latinoamérica, mis queridos hermanos, no tenemos sentido de transparencia con la congregación. Manejamos los recursos muy ocultos, a veces no tenemos claridad en cómo manejamos nuestros recursos y eso provoca que la gente no tenga la confiabilidad y se batalla mucho para que la gente sea fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, y entonces sufre el cuerpo pastoral, sufre la iglesia en la obra material, no avanza, no crece, porque lamentablemente los recursos son escasos. La gente necesita que tengamos líderes que se manejan con una transparencia, con buenas prácticas administrativas, que le hagan sentir que puede depositar su dinero con toda fe y con toda realidad. Mire, se los digo como testimonio, no en un acto presuntivo, el Señor me libre de ello. En esta temporada, nuestra iglesia, tenemos dos iglesias, una fue una bendición que un hombre rico, un empresario nos sembró una iglesia con todo lo que usted se puede imaginar, una iglesia al estilo de Estados Unidos, totalmente, completamente, la puso en nuestras manos. Pero la otra iglesia es una iglesia que pagamos un edificio caro, pagamos renta, pagamos mucho dinero cada mes. Hasta el día de hoy, queridos hermanos, no hemos sufrido y podemos aguantar todavía un buen de meses sin ninguna complicación. ¿Sabe? Esto no es común. Muchas iglesias en Centroamérica, en nuestro hermoso país de México, hoy los pastores están entregando los locales que estaban arrendando, algunos que estaban pagando terrenos ya no los pudieron pagar, algunos que estaban construyendo abandonaron todos los proyectos. ¿Por qué? Porque no tenemos buenas prácticas. ¿En qué nos quedamos? Si leímos lo que decía el profeta Isaías, empezamos a creer que todo esto era una conspiración y empezamos a temer lo que la gente temía y empezamos a tener miedo de lo que la gente tenía miedo. Entonces, es sumamente interesante que nosotros podamos traer un equilibrio, que podamos traer un equilibrio, mis amados, a nuestra forma de iglesia. ¿Cómo podemos hacer? Mire, hay algo que está en el libro de Deuteronomio. Si me acompañan, ahí en sus Biblias, libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículos 2 al 4. Miren lo que dice esta palabra. Muy interesante, porque tendríamos nosotros que tomar esta directriz. Moisés, pues, llamó a todo Israel y le dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. ¿Qué estamos viendo hoy? Estamos viendo que hay un juicio sobre la tierra. Muchas cosas están alteradas hoy. Terremotos donde no había,
sismos donde no había, tsunamis donde no era común, tornados donde no era común, pájaros que caen muertos en cantidades impresionantes en algunas ciudades, tantos fenómenos naturales, climatológicos, políticos, sociales. Hay un caos terrible a nivel mundial. Fíjese lo que dice la palabra. Moisés pues llamó a todo Israel y le dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto. Egipto, ustedes y yo sabemos que se refiere al mundo. En la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas, dice, que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Fíjese lo que dice, 3 cosas que la iglesia tiene que entender hoy. Hoy necesitamos un corazón para entender. ¿Para entender qué, pastor? Dios nos está llamando. Hoy la iglesia necesita un corazón para entender. Dios nos está llamando. Nos está llamando como en los días del profeta Amós, que vino y trajo mortandad, trajo plagas, trajo hambruna, trajo enfermedades, trajo tantas cosas terribles en los días de Amós, capítulo 4, versículo 6 en adelante. Pero termina diciéndole: a pesar de que traje todo esto, es porque yo te estaba llamando, pero no os volviste a mí. Entonces hoy la iglesia necesita tener un corazón para entender, unos ojos para ver qué, para ver que las profecías se están cumpliendo. Cuando vamos a Mateo 24 y vemos todo lo que acontece, pudiéramos ahora meternos en un asunto de escatología bíblica pura y empezar a ver todo lo que está escrito, que va a empezar a preparar el camino para los últimos tiempos. Entonces hoy la iglesia necesita ojos para ver, las profecías se están cumpliendo. Corazón para entender que Dios nos está llamando a la iglesia, nos está llamando a la santidad, nos está llamando a la pureza, nos está llamando a la consagración. Ojos para ver que las profecías se están cumpliendo. Y oídos para oír el mensaje de salvación. Cuando nosotros vamos y vemos el evangelio verdadero, el libro de Romanos, y vemos el mensaje que la iglesia debió de haber portado y no apartarse de él, nos damos cuenta que hoy la iglesia está muy apartada del mensaje de salvación. No hay, escuchen esto, pastores, se lo digo porque lo he visto en las naciones, ya no habrá lugar para las iglesias especialistas, porque nos volvimos iglesias especialistas. Especialistas en demonología, especialistas en prosperidad, especialistas en guerra espiritual, especialistas en oración, especialistas en discipulado. Nos volvimos tan especialistas las iglesias que nos olvidamos del verdadero mensaje de salvación que tenemos que predicar. Entonces hoy, como en los días de Moisés, necesitamos que la iglesia tenga un corazón para entender que Dios nos está llamando, ojos para ver que las profecías se están cumpliendo y oídos para oír el mensaje de salvación que tenemos que predicar. Necesitamos desarrollar una cosmovisión de la iglesia para poder operar en el mal llamada nueva normalidad, que más bien será una nueva realidad a la iglesia. La gente de la iglesia, mis queridos hermanos, escucha esta palabra que le voy a decir. La gente de la iglesia está infoxicada. No estoy pronunciando mal la palabra. Infoxicada, no intoxicada, infoxicada. Le han metido en estos 3-4 meses tanta información, no solo en el ámbito médico de una pandemia y de lo que se podría hacer o no hacer, sino también en el ámbito espiritual. Ha salido cada voz, cada influencer, ha salido cada hombre de Dios a decir cada cosa, que hoy la iglesia está infoxicada. Estamos en lo que leíamos al principio, creyendo, pensando, declarando
que todo esto es una conspiración cuando no es todavía una conspiración. Sí hay cosas que los conspiradores del mundo están entretejiendo y aprovechando la gran ola que se ha levantado a nivel mundial para empezar a establecer sus lineamientos del nuevo orden mundial. Sí es cierto, hay algo detrás de las cortinas, pero están aprovechando solamente la ola, no es que nació como tal. Entonces, hoy la gente de nuestras congregaciones está infoxicada, necesitamos trabajar, por favor, oiga esto, necesitamos trabajar muchísimo en la salud mental de la iglesia, en el nivel humano y en el nivel espiritual. Necesitamos trabajar en la salud emocional de la iglesia. La pregunta es, ¿y con qué contamos, pastor? ¿Con qué contamos para esta nueva temporada? ¿Cómo va a ser la iglesia? Esta es la parte interesante de la plática. ¿Cómo va a ser la iglesia en los próximos meses? En la reapertura de las reuniones presenciales. ¿Cómo va a ser la iglesia? ¿Con qué contamos como iglesia? Mire, en el ámbito espiritual, ustedes saben más que yo. Vamos a contar con la paz de Dios, con las promesas de Dios, con su poder, con la oración, con la fe, con tantas cosas que ustedes y yo conocemos como recursos. Pero, ¿qué tenemos que hacer en el ámbito práctico? En el ámbito de lo práctico, mis queridos hermanos, porque definitivamente que muchas cosas no volverán a ser igual. Y no le estoy poniendo un pensamiento negativo catastrófico. Las cosas no van a ser igual. Esta pandemia va a seguir causando estragos y espere todavía el impacto económico. Hoy, este día, se declararon en quiebra grandes empresas internacionales, se declararon en quiebra arrendadoras de autos, maquiladoras de autos, grandes corporativos multinacionales. Hoy, en un solo día, en Estados Unidos se declararon en quiebra. La economía del mundo va a cambiar. Las situaciones de salud van a cambiar. Mire, ahora mismo estoy trabajando con un grupo médico en un proyecto donde vamos a vender medicina a través de las redes sociales. Literal, vamos a vender medicina a través de las redes sociales. Increíble, en Estados Unidos, fíjese lo que está pasando. Usted va al médico y el médico ya no le da la receta a usted, se la da a la farmacia. Y la farmacia a través de un dron se la lleva a su casa para que usted no salga. Cada vez vamos a tener menos gente en las calles. El temor a nuevas epidemias, el temor a los rebrotes. Ahora mismo está habiendo un rebrote de esta pandemia en varias naciones, incluyendo China. Esto va a cambiar la sociedad. No vamos a volver a la normalidad como usted pensó. Vamos a tener que seguir muchos protocolos. A gente le va a dar temor, gente no va a querer venir a las congregaciones. ¿Cómo entonces va a ser la iglesia para no perder? Si no es que ya los perdió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a reconocer las oportunidades de Dios en medio de las crisis. Nosotros podemos ver en medio de una crisis peligro o podemos ver oportunidad. Hay muchos pastores que solamente están viendo peligro, pero tenemos que aprender a ver oportunidad. Mis queridos hermanos, hoy es necesario que demostremos a nosotros mismos que vivimos lo que predicamos. ¿Sabe que le dijeron a Job en el capítulo 4? Oye, Job, tú eras muy bueno para dar palabras de consuelo, tú eras muy bueno para decir cosas que animaron a medio mundo. Pero ahora, ¿por qué te caes? ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué te desalientas? Ahora es que ustedes y yo, pastores, vamos a tener que demostrar que vivimos lo que predicamos, que vamos a caminar en un nivel de fe, en un nivel de marcar una diferencia. La iglesia, mis queridos hermanos, en el próximo escenario va a tener que reinventarse o desaparecerá. Oiga lo que le estoy diciendo, se lo estoy diciendo muy anticipado. La iglesia va a tener que reinventarse o desaparecerá. Hoy, mire,
la iglesia en muchos continentes estaba peleada con las redes sociales. Luego llegamos a encasillar en una cosa satánica, diabólica, de mala influencia, peligrosa, etcétera, etcétera. Lo satanizamos totalmente las redes sociales. ¿Cuál fue la alternativa que nos abrió la puerta hoy a mantenernos predicándole a la gente? Lo que por mucho tiempo estuvimos satanizando. Ahora, el problema es que no hemos sido estratégicos. Escúcheme algo, vienen cambios. Usted quizás apenas va a entrar o ya se dio cuenta que es necesario estar en contacto con la gente a través de las redes sociales. Pues déjeme le digo algo, asústese. Dentro de poco tiempo, las iglesias no tendrán oportunidad de utilizar las redes sociales. Dentro de poco tiempo están cambiando las políticas de las redes sociales. ¿Por qué? Las está cambiando la agenda progresista, que tiene un poder impresionante y que trae en jaque a los países de Latinoamérica. Estas comunidades de derechos humanos, abortistas, LGTB, ustedes han vivido en Chile todo este acoso que estos pequeños grupos de la sociedad están atentando en estipular derechos. Es terrible lo que hoy está pasando. ¿Sabe? Dentro de muy poco tiempo, la iglesia no tendrá acceso a las redes sociales. Mire bien, a nuestras redes sociales de nuestras iglesias ya monetizan. Yo tengo 2 iglesias y nuestras redes sociales monetizan. ¿Qué significa eso? Que Facebook nos paga dinero por el tráfico de gente que visualiza los servicios. Pero ¿qué creen? Nos descuenta lo que monetizamos. ¿Por qué? Porque hablamos temas que son en contra del homosexualismo, en contra del aborto, en contra de estas cosas de los grupos feministas, abortistas, etcétera, etcétera. Entonces, cada mes, a final del mes, sumaron tanto, pero se le restaron tanto en multas, le terminamos debiendo a Facebook, por ejemplo. Entonces, esa política ya existe desde hace mucho tiempo, pero ¿qué va a pasar dentro de poco? Que se va a cerrar por completo, se va a cerrar la puerta a las redes sociales, a las iglesias. ¿Por qué? Por los temas que tocamos, por los derechos humanos y por la agenda progresista que se está posicionando cada día más fuerte en el mundo. Entonces, ¿cuál es el camino? Tendríamos nosotros que trabajar en el diseño de nuestras propias páginas web. Es decir, usted tiene que construir su sitio web, hacer que le hagan una página en donde usted pueda transmitir directamente en su página, que usted va a estar pagando mes a mes. Ahí no va a haber nadie que le impida que no pueda transmitir para sus congregaciones, porque algunos apenas van a entrar a redes sociales y dentro de poco tiempo las redes sociales se van a cerrar para estos temas de iglesia. Tenemos que enfocar hoy los recursos que tenemos mientras no nos sean quitados. Tenemos que saber que, por ejemplo, hay que hacer estudios casi en todos los países es igual. Por ejemplo, para que usted sepa, las señoras, las amas de casa, gente de edad, hoy está más familiarizada con el uso de una Smart TV, una televisión inteligente, y se conecta más gente en las casas a través de YouTube. ¿Por qué? Porque todas las televisiones inteligentes traen YouTube. Entonces usted abre un canal de YouTube de su iglesia, mientras que no nos sea un impedimento, y transmite directamente a YouTube y va a llegar a muchos más hogares de los que lo hará por Facebook. Estamos perdiendo a los jóvenes en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya no usan Facebook. Nosotros los pastores tendríamos que saber que las generaciones nuevas, los jóvenes, están usando Instagram. ¿Cómo hacemos los comunicados de la iglesia? Hoy los comunicados de la iglesia ya no se hacen en el boletito ese del domingo que entregábamos ahí a la salida del culto. No, ahora ¿cómo se hace? A través de Twitter.
Hoy tenemos que aprender a comunicar a la iglesia nuestros programas, nuestros proyectos en el canal correcto, De manera general tenemos Facebook, de manera del hogar tenemos a YouTube, con los jóvenes tenemos Instagram, para las noticias tenemos Twitter, para el liderazgo tenemos plataforma como la que estamos usando ahora, una reunión de Zoom que nos trae una bendición. Y quizás alguno diga, oiga, pero yo no puedo pagar 13, 14 dólares por mes para estar reuniéndome con mis líderes. Y yo te pregunto, ¿y qué pasa si el gobierno sigue impidiendo que abramos? La iglesia no va a poder permanecer cerrada por mucho tiempo. Entonces tenemos que entrar a la operatividad de las iglesias de hogar, de los cultos de hogar, donde tú capacitas a tus líderes y tus líderes a través de pequeños grupos en casa. Quizás tú no puedes pagar 13, 14 dólares de Zoom, pero hay muchas plataformas como esta que son gratuitas y puedes juntar hasta 50 personas, 20 personas, 15 personas. Tenemos que diversificar la forma en cómo nos vamos a mantener conectados con la iglesia. De hecho, le comento, la gente que hemos estado metidos en este ámbito por mucho tiempo, mi agenda no paró. Hoy estoy aquí compartiendo con ustedes, pero he estado enviando predicaciones, haciendo enlaces a través de Skype para reuniones en diferentes lugares, en diferentes países, porque estábamos preparados con la tecnología, con las cámaras, con la infraestructura, con los equipos de multimedia entrenados, discipulados, enseñados para responder ante una contingencia como esta. La iglesia, entonces, mis queridos hermanos, tiene que progresar, tiene que hacer una variante de formas de comunicación, porque las situaciones no van a cambiar de manera mágica como todos esperaríamos y soñamos con un regreso impresionante, lleno de avivamiento. Lamento decirle que no va a ser así en el corto y mediano tiempo. La pandemia va a seguir, esto se lo digo como médico, literalmente vamos a terminar contagiándonos todos. Trabajo para una empresa de laboratorio, no hay el más mínimo avance de una vacuna, hay varios prototipos que han salido, todavía no están dando resultados. Hasta ahorita hay un antiviral que parece que es el que está dando mejor resultado. Es un antiviral que ya estaba en el mercado y que se usaba para la hepatitis C. Parece que se va a volver en una esperanza para este tema, pero todavía está en estudio. Entonces, esto le va a llevar meses. ¿Y los gobiernos qué van a hacer? Nos van a seguir manteniendo con el distanciamiento social, nos van a seguir manteniendo aislados y prohibidos de reunirnos en los espacios públicos cerrados. Entonces la iglesia va a tener que diversificar, va a tener que tomar los retos, va a tener que avanzar, hacer lo que Josué hizo, a diferencia de la iglesia de Moisés. Moisés quería abrazar el vino nuevo en odres viejos. Se tienen que reblandecer los odres, se tienen que limpiar los odres para poder recibir lo que Dios va a soltar en esta última temporada. Por otro lado, mis hermanos, hay un enfriamiento espiritual impresionante en el mundo, un enfriamiento espiritual impresionante en el mundo. Mire, solo le comparto esto, estoy por terminar. Le comparto esto. Una de las iglesias icónicas en Estados Unidos es la de un pastor afroamericano, se llama T.D. Jakes. T.D. Jakes es su nombre. Este hombre contrató, es una iglesia muy fuerte, muy poderosa, un hombre con una tremenda revelación, escritor de una cantidad impresionante de libros, algunos de ellos bestseller. Este hombre contrató una empresa a la que le pasó la encomienda de encuestar a las personas cristianas cómo se sentirían regresar a la iglesia. ¿Sabe cuál fue la sorpresa? El 64% dijo que no se sentía confiada regresar a la iglesia, que tenía temor regresar a la iglesia. Un 8%
estaba totalmente convencido de que regresarían en cuanto abrieran, y el resto estaban en duda. Estaban ahí todavía que no sabían si sí o si no. Pero imagínense el porcentaje tan alto. Usted y yo estamos creyendo que en el momento que reabramos, porque algunos no cerraron, pero los que cerramos, por la cantidad de gente que manejamos, estamos esperando que al abrir se nos va a llenar la gente. No ha ocurrido así en todos los países. Le cuento la historia. Las iglesias que tenemos en Estados Unidos abrieron hace un mes y medio. Algunos de nuestros pastores, el primer culto tuvieron que volver online porque no llegó la gente. Al segundo llegó un poquito, al tercero fue llegando un poquito más. Hasta el mes prácticamente de que habían reabierto es que regresó la gente. En algunos otros países sí han tenido la fortuna porque la gente no tiene ninguna otra esperanza, porque el sistema médico está caído, porque las situaciones están mal, están regresando a la iglesia a la fuerza, pero con altísimos riesgos de contagio y de vulnerabilidad de la gente. En resumen, mis hermanos, tenemos que reinventarnos como iglesia. No podemos aferrarnos a estructuras que no son obsoletas. Son estructuras que tenemos que honrar porque nos dieron forma, nos dieron la presencia que hoy tenemos en el mundo, pero ya no son funcionables en nuestros días. Yo siempre le digo algo a los pastores nuevos, a los pastores jóvenes. Les digo, miren, mis amados, yo sé que hoy tienen una gran visión por enfrente, se quieren comer el mundo y quieren correr, pero recuerde que dentro es como en un coche. En un coche tú tienes al frente un vidrio enorme, tienes un panorama, una visión de 180 grados. Tu visión es grande, pero en medio de toda esa gran cantidad de vidrio tenemos un pequeño espejo retrovisor que nos muestra que hay un camino atrás. Ese camino no lo hicimos nosotros. Ese camino lo hicieron otras generaciones que con mucha fe, que con mucha valentía pusieron la mano en el arado y lo entregaron todo. Y nos entregaron un escenario para que nosotros corramos ahora en él. Pero hoy, mis queridos hermanos, tenemos que ser sabios en entender que hay algunas estructuras, que hay algunos modelos que hoy ya no son funcionales, ya no son productivos. No estamos hablando de doctrina, no estamos hablando de liturgia, estamos hablando de tomar las raíces de la iglesia primitiva, de la iglesia del libro de los Hechos y adaptarla al contexto profético de lo que Dios está haciendo hoy, de lo que Dios quiere hacer con la iglesia hoy. Para eso, la iglesia va a tener que reinventarse, va a tener que diversificar los ministerios, va a tener que cambiar algunos recursos que hemos usado para poder lograr tener un avance y un impacto en el último tiempo. Estamos ante el gran desafío. Quisiera terminar con dos pasajes bíblicos, dejárselos en su corazón. El apóstol Pablo, en una temporada de mucho conflicto, donde la gente estaba viviendo en confusión, donde la gente estaba viviendo en qué vamos a hacer, a quién le vamos a creer, quién tiene la verdad, a quién vamos a oír en esta temporada. El apóstol Pablo dice estas palabras en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Yo quiero decirte algo, querido pastor, nos vamos a levantar de esta. No es la primera vez que la iglesia entra en una crisis como esta. Nos hemos levantado de otras y nos levantaremos también de esta. El apóstol Pablo en ese mismo pasaje dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mis hermanos, no se preocupe por las cosas materiales. Vamos a recuperar, vamos a recuperar. Pensemos que lo que Dios está haciendo hoy, mientras que usted y yo estamos en esta cuarentena,
el Señor está gestionando cosas en el espíritu que usted no se imagina. Está despertando un hambre. Hay cosas que Dios está gestionando en el espíritu en estos días que tú y yo no vemos, pero ha sido bueno. Creció el temor de Dios en nuestra vida. Nació un deseo de buscarle como nunca antes. A ver las crisis tan duras que otros están pasando, se ha despertado una mayor gratitud y un deseo de adorar al Señor como nunca. Así es que, mi hermano, aunque tú y yo no vemos que algo bueno está pasando en esta pandemia, quiero decirte, está pasando. Ahora, también te tengo que hacer una advertencia. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en la traducción del lenguaje actual, me gusta cómo lo explica. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. Esto es lo que estamos viviendo ahora. Exactamente. El apóstol Pablo lo dijo, le dijo a Timoteo, debes saber que en los últimos días, antes que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. ¿Qué necesitamos hoy inyectarle a la iglesia? Desarrollar un corazón de guerrero. Y para eso tenemos que saber no estar dudando como Gedeón. ¿Seremos nosotros, Señor, los que pelearemos? Por supuesto. Él te dice hoy, varón y forzado, levántate, defiende, pelea, porque Dios está contigo. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Recordar nuestras victorias pasadas y los enemigos que hemos derrotado. ¿Por qué David mató al gigante? Lo primero que él hizo, dijo, yo voy a recordar que ya en otro tiempo he tenido otros problemas. Derroté leones, derroté osos. Hoy puedo derrotar a este gigante. Este gigante llamado coronavirus lo vamos a derrotar en el nombre del Señor. Lo vamos a tirar abajo en el nombre del Señor. Pero tú y yo tenemos que desarrollar un corazón de guerrero, un corazón de hombres valientes. Mira tus cicatrices, pastor, y recuerda de dónde Dios te ha levantado. Mira tus cicatrices y mira cuántas batallas has peleado y las ganaste. Esta no es una batalla diferente. Si ganaste otras batallas, esta también la vas a ganar. Levántate en fe y cree que Dios hará algo poderoso. Pero hoy usemos la inteligencia, mis queridos hermanos. Tenemos que hacer que la iglesia transicione. Grábate esa palabra. La iglesia tiene que transicionar. La iglesia tiene que diversificar. La iglesia tiene que adaptarse, no en doctrina, no en liturgia. Tiene que adaptarse al contexto profético de lo que hoy estamos viviendo y entonces lograremos nuestros objetivos. Mis queridos pastores, les amo, les honro, les bendigo y espero les sirva de algo lo que hoy hemos hablado. La iglesia no está destruida, la iglesia está vigente y se mantendrá vigente. La iglesia peleará esta batalla y la ganará. Vamos a salir de esta, pero tenemos que ser sabios. La iglesia tiene que transicionar, la iglesia tiene que diversificar y la iglesia tiene que adaptarse al contexto profético de lo que estamos viviendo. Pudiéramos pasar horas aquí hablando de los próximos escenarios de la iglesia. Solamente le dejo esto en el corazón. Oro por ustedes, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Muchas gracias por este tiempo. Amén. Qué hermoso momento hemos vivido. Gracias al Señor. Vamos a tener un tiempo de oración. Oremos un momento. Señor, te damos tantas gracias por esta linda oportunidad. Gracias por tu palabra, gracias por la vida, Señor, del pastor Marín. Y gracias por su buena voluntad. Amado Dios, oramos para que tú sigas abriendo el cielo sobre él, sobre su ministerio y sobre su vida. Gracias, Señor, porque
esta breve y pequeña consejería, nos da luz, nos da claridad, y qué bueno es saber, Señor, que en otras partes tú te mueves con poder y gloria, Señor. Dios eterno, hay una iglesia que no tiene letreros, esta es la iglesia de Cristo el Señor. Gracias por la vida del pastor, por esta hermosa palabra, por estos consejos y esta experiencia que nos ha traspasado. Rogamos, Señor, que tu bendición esté en él, también en nosotros.